Bienvenidos al espacio de preguntas y respuestas de este canal. La pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy es: ¿cuál es el propósito de las parábolas? Las parábolas de Jesús son interesantes porque es la parte de la Biblia con la que la mayoría de la gente está familiarizada. Las bienaventuranzas, la parábola del sembrador, la parábola de las 10 vírgenes, la oveja perdida, el tesoro escondido, el buen samaritano, etc. Todas estas son enseñadas para decirles a las personas cómo vivir. Cuando aprendemos a dividir correctamente, lo cual es entender emisor y receptor, y a leer en Romanos 15:8 que Jesús vino a ser ministro de Israel de la circuncisión y a cumplirle las promesas dadas a los patriarcas, y que Jesús no ministró el evangelio de la gracia de Dios mientras estuvo en la tierra, el cual consiste en su muerte, sepultura y resurrección, te haces la pregunta: ¿de qué hablan entonces las parábolas? Porque me las enseñaron desde chiquito como principios para cómo vivir la vida. ¿Es ese su propósito? Hay algunas personas que cometen dos errores al tratar de entender las parábolas de Jesús. Número uno, creen que son para aclarar cosas, y número dos, creen que fueron dadas para revelar verdades acerca de la iglesia de hoy. Una parábola no es una historia para niños, una ilustración o un proverbio. Una parábola no está diseñada para aclarar, sino para ocultar una verdad a través de ficción, alegorías o acertijos. ¿Por qué alguien hablaría en parábolas? Eso fue exactamente lo que los discípulos le preguntaron a Jesús después de que les dijo la parábola del sembrador, en Mateo 13:10. Su respuesta fue para que gente no pudiera ver, oír o saber. Y esto lo lees un versículo después, Mateo 13:11 al 15. Los discípulos de Jesús repetidamente le pedían que les explicara las parábolas después de que las decía. Solo a ellos les era dada una explicación clara, pero a los demás no. Mateo 13:11. Las parábolas de Jesús eran enseñanzas ocultas para la multitud, enseñanzas que después les enseñaba claramente a los discípulos. Fracasar al dividir correctamente el ministerio de Cristo a Israel de su ministerio a la iglesia ha llevado a un intento de forzar la iglesia en las parábolas cuando no pertenece ahí. Las parábolas no hablan del evangelio de la gracia de Dios, la palabra de la cruz o el cuerpo de Cristo. Todo esto era un secreto que fue revelado después al apóstol Pablo. Las parábolas de Jesús hablaban de cosas proféticas, Israel y los misterios del reino, no del cuerpo de Cristo. Las parábolas eran ficciones, alegorías y acertijos, pero Jesús dijo que su significado debía ser claro para el remanente de Israel que creía que Él es el Mesías. Cuando las parábolas son comparadas con la enseñanza clara de Jesús a la manada pequeña de Israel, sus significados son mucho más fáciles y claros de entender. Hay por lo menos 7 cosas diferentes enseñadas en parábolas que estaban ocultas para aquellos que no tenían oídos para oír, pero que fueron claramente enseñadas después a los discípulos. Muchas de las parábolas más grandes, tales como la parábola del sembrador, la del hijo pródigo o la de la boda, contienen más de una de estas enseñanzas. Entre las cosas que Jesús enseñó en parábolas es que Cristo vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Mateo 18:11, Lucas 19:10. La parábola de la oveja perdida y la del buen samaritano hablan acerca de este principio, que Israel estaba perdido y Cristo vino como su pastor para traerlos de vuelta al rebaño. Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:6. El Israel que no se consideraba a sí mismo perdido no buscaba al pastor. Otra de las cosas es vende todo. Mateo 13:46, Lucas 12:33. Los ricos tenían problemas siguiendo a Jesús, pero sus discípulos sabían exactamente lo que estaba diciéndoles cuando les instruyó que vendieran todo lo que tenían. Algunas parábolas hablan acerca de esto, incluyendo la parábola del hombre rico. Lucas 12:16 al 21. Número 3. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Mateo 19:30. Jesús les enseñó este principio varias veces a sus discípulos, quienes constantemente estaban compitiendo por una posición alta en el reino. Jesús les dijo que fueran humildes, se sirvieran los unos a los otros y fueran los últimos. La parábola del siervo fiel y otras enseñan lo mismo. Mateo 24:45 al 51. Número 4. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22:14, Mateo 20:16. Jesús vino a dividir a Israel. Lucas 12:51. A pesar de que el evangelio sería predicado a todos, solamente algunos de Israel entrarían al reino.
Es la corrupción de esta enseñanza a Israel la que ha llevado a los errores del calvinismo. Parábolas como la de la red y la recolección del trigo y la cizaña hablan acerca de esto. Número 5. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Cuando muchos en Israel pensaron que las promesas del reino vendrían a aquellos por su pedigrí, descendencia o raíces, Jesús les enseñó que solo vendrían a aquellas plantas que lleven fruto. Jesús utilizó higueras y cizaña para ocultar esta enseñanza. Número 6. El Señor se va y regresa. Mateo 25, 14, 20. Según la profecía, Israel esperaba que el Mesías viniera y estableciera su reino. Un misterio profético era que Cristo vendría, se iría y regresaría para establecer su reino. Los discípulos estaban al tanto de esta información, pero los que no conocían a Cristo no sabían. Y número 7, velad, prepárate y alístate porque no sabes cuándo. Mateo 24, 42. Jesús les enseñó a sus discípulos muchas veces que se prepararan para su salida y regreso en juicio. Debían perseverar hasta el fin para ser salvos, y si se dormían, eran atrapados, desprevenidos o apostataban, perderían su asiento en el reino. La parábola de las 10 vírgenes es el clásico ejemplo de esta enseñanza. Entonces, las parábolas no hablan de la dispensación de la gracia de Dios, del misterio de Cristo, del cuerpo de Cristo. Lo que sí enseñan es lo que el remanente de Israel necesitaba saber para heredar el reino prometido. Aquellos que tenían oídos para oír, oyeron y entendieron. Hoy, si tenemos ojos para ver la revelación del misterio, podemos entender que las parábolas contienen enseñanza para el remanente de Israel y no para la iglesia. Pablo no habló en parábolas, Dios le reveló el misterio. 1 Corintios 2, 6 al 8 dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría de Dios en misterio ya fue revelada. Agarra tu Biblia y léelo, entiéndelo, crece en ello. Que el misterio no sea un misterio para ti.